Estamos en tiempos que Dios está hablando y está hablando claro a su iglesia, y el que tenga el deseo, la necesidad de oír a Dios, porque más allá del deseo tiene que estar la necesidad, porque Él es el que pone el querer como el hacer. ¿De qué? De hacer la voluntad del Espíritu. Y no hay manera de hacer la voluntad del Espíritu si no oímos al Espíritu. Y qué bueno saber que hay un Espíritu que habla, que su interés es que podamos conocer, pero implementar la verdad, vivir en la verdad. Y para eso el Espíritu constantemente está hablando. Yo les garantizo que son días que, reitero, el que quiera oír, oye. El que quiera oír, oye. A veces hay que tomarse 5 minutos, a veces 10, a veces un día, a veces unos días. Pero el Señor habla, porque el Señor le habla a su iglesia, ¿sí? El Señor habla. Quien no es hijo, el Señor le habla y le dice, vengan a mí. Pero a su iglesia le habla y le dice, oí a dónde te estoy enviando, ¿sí? Señor, al que está afuera, vení. Pero el que está adentro, vení, que ya lo te explico para qué te dije que venga. Porque a veces nos quedamos con el vení. Y es vení, pero para algo, ¿sí? No solamente para tener descanso, sino que también es para ser enviados. Y somos enviados conforme a lo que el Padre ha hablado. A transformar ambientes hostiles con la palabra de Dios. La única manera que este mundo, decíamos días pasados, y no sé hasta cuándo lo voy a repetir porque es una realidad, la única esperanza que tiene este mundo no es una iglesia evangélica. La única esperanza que tiene este mundo es hijos, un poquito de esperanza de paz, a eso voy, esperanza de paz. Es hijos viviendo en la paz del Señor, oyendo su palabra, oyendo su verdad y yendo a los lugares que el Padre los envía. A todo lugar que te envíe irás, dice el Señor. Pero irás a llevar ¿qué? Lo que se te ocurra. Cuando vos llamás un delivery, ¿qué le llevo? Ahí, tráeme algo. No, o sea, vos le pedís exactamente. Si vos llamás a una heladería y te traen una pizza, te vas a quejar, ¿o no? ¿Sí? Entonces, esta creación, este mundo, clama, ¿sí? No saben cómo, lo hacen con guerras, lo hacen con explosiones por todos lados, lo hacen con situaciones de violencia, lo hacen llamando la atención como los niños, porque el esclavo es como el niño, llama la atención para que alguien lo escuche, lo hacen de diversas maneras, pero están llamando y pidiendo algo. ¿Qué están pidiendo? A los evangélicos que les lleven un poquito de comida, sí, llevémosle comida a los barrios, pero lo que en la realidad está el Señor pidiendo a sus hijos es que oigan lo que la creación pide, y lo que está pidiendo la creación, tráiganme a Cristo. Muéstrenme a Cristo. Y si es necesario, hablen para mostrarme a Cristo. Pero primero muéstrenme a Cristo. Amados, estamos en un tiempo, o en tiempos, ¿sí?, en los cuales necesitamos mostrar la vida que nos pasa, no hablar y nada más, ¿sí? El Evangelio hay que predicarlo. Decirle a alguno, el Evangelio hay que predicarlo. Y a veces hay que hablarlo. Hoy estamos hablándolo desde acá, pero hay que predicarlo. ¿Y cómo se predica? No con el testimonio de lo que yo era y ahora soy, es con el testimonio de Cristo. Solamente quien vio algo de Cristo puede llevar Cristo. Si no, llevamos una enseñanza. Y la enseñanza no genera nada. Entonces, la idea, ¿cómo llevas una enseñanza que genere? Cuando viste lo que estás enseñando. Y no solamente llevas un bosquejo, un boceto, llevas una Biblia, llevas un versículo bíblico, pero lo que estamos buscando, lo que busca el Señor y por lo que están llamando a la creación, tráiganme de comer, porque no puedo vivir, porque algo me pasa, no sé qué me pasa, pero algo necesito para llenar ese vacío que tengo. Y lo que se necesita es Cristo, no vana palabrería. Entonces estamos en tiempos de que el Señor está abriendo ese campo. Pero primero quiero decirte algo, las personas ya no es como antes, ¿sí? No estamos en el mismo mundo que antes, no estamos ni en el mismo mundo de hace 20 años. Hace 20 años vos le decías 3 pases de magia a la gente y la gente te creía. Los mismos pases de magia que se hacían a través de dones, vamos a sanar, vamos a liberar, esos mismos están haciendo los brujos. O sea que ya no sirve el pase de magia.
No, pero se van al infierno. A la gente no le importa, la gente necesita solucionar sus problemas hoy, el infierno que tiene adentro. Entonces, si aparece el Reiki, aparece la yoga, la gente lo agarra, las personas lo agarran. ¿Por qué? Nosotros a veces creemos, pero porque yo soy evangélico me van a creer. No, te van a creer porque lo primero que están haciendo es mirándote y mirándome. Tu familia y mi familia primero mira y después cree o no cree. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Las personas hoy no es lo mismo que hace 20 años, me animo a decir que hace 10 años. Hace 10 años todavía le podías decir, no, porque Cristo sana, salva y libera, y la gente te lo creía. Hoy primero tienen que ver y después, primero tienen que ver ¿qué? Que a vos te está funcionando lo que vos estás diciendo que funciona. Ay, yo lo amo con todo mi corazón al Señor. Y aparece un problema, una circunstancia, y ahí donde estamos parados. No importa si estás en una cárcel, el problema es qué estás haciendo dentro de la cárcel. Mientras está la cárcel, ¿qué ve el mundo de vos? En base a esta realidad, yo me traje una pregunta, hoy me vine preguntón. Primero hacia mí mismo y después vamos a ir preguntando. ¿Qué pasa en mi vida cuando llega la palabra? ¿Qué pasa en mi vida cuando llega la palabra de Dios? Porque tenemos muchos ejemplos en las Escrituras de que cuando llegó la palabra, no la ley, todo lo que sabían, todo lo que tenían incorporado, todo lo que tenían, la tengo clara en todo. El joven rico le dijo, yo tengo claro todo. ¿Cómo se hereda la vida eterna? Andá, vendé lo que tenés y dáselo a los pobres. No, pero esto me descolocaste, esto no lo tenía claro. Entonces dice que se fue afligido. Y así varias personas. Por eso estamos en un tiempo, amados, el que quiera oír esto, óigalo, y el que no, está todo bien, no hay problema, si no me tenés por qué creer a mí. Pero yo te quiero garantizar que estamos en un tiempo en el cual el Padre está hablando para que la iglesia deje de hablar por hablar. Cuando llega la palabra, ¿qué pasa? Porque Dios está cambiando en los hijos, los está sacando de la rutina, los está sacando de la zona de confort, los está sacando de la zona de comodidad, los está sacando de la zona en la cual tengo todas las respuestas. Está viniendo el Padre a deshacer tableros armados. Te estoy hablando profética y prácticamente, porque es práctico lo que te digo. Si vos tenés un concepto de Dios, procurá actualizarlo. Procurá tener un entendimiento superior, no superado. Hay una gran diferencia entre tener un conocimiento o un entendimiento superior y uno superado. La palabra siempre nos lleva a un estadio o a un estado mayor en Cristo. Y para eso tengo que tener la decisión firme de abolir todo lo que a mí se me ocurra que está todo bien. Yo ya sé, hasta acá ya sé. Y viene el Señor y dice, todo lo que sabías viene a ser probado. Palabra viene a probar todo lo que sabés. Y estamos en ese tiempo. El que lo quiera entender, lo va a vivir y va a disfrutar el Evangelio. Y el que no lo quiera entender, lo va a padecer el Evangelio. Porque cuando tenés una idea armada de cómo tiene que ser la vida, quiero decirte que Dios te va a romper esa idea. Dios está deshaciendo maneras de ver la vida, se lo digo desde lo personal, no quiero hacer esta prédica autorreferencial. Y eso que me considero una persona flexible, pero Dios está llamando a sus hijos a que tengan mayor entendimiento de lo que es la flexibilidad de Él, no la de sus hijos. La flexibilidad de Él en sus hijos, no la del hijo porque tiene ganas de ser flexible. Pero necesito entender que Dios está convocando a su iglesia a extender límites que la iglesia se autopuso por decir Dios es esto. Dios está rompiendo límites. Y cuando Dios rompe límites, ¿sabes lo que rompe? ¿Sabes lo que rompe límites Dios? ¿Sabes cómo lo rompe? Cuando Dios dice estoy rompiendo límites, ¿sabes lo que está diciendo? Estoy rompiéndote la cabeza.
Eso está diciendo Dios. ¿Viste esas estructuras que tenías, que sabías que las cosas eran de esta manera? Bueno, yo me presento de otra. Yo no concebí nunca en mi vida, y menos en este tiempo de la luz de la palabra, un Dios que es de una sola manera. No lo concibo, primero porque lo experimenté de miles de maneras, y segundo porque Él lo dice, su gracia, su sabiduría es multiforme. Entonces, cuando yo creo que va a actuar de esta manera, Dios dice, shh, cállate, que voy a actuar de otra. Y se te cambiaron las preguntas, amado. Se te cambiaron las preguntas. Porque estamos muy... A ver, ¿qué le pasó a la iglesia primera? La iglesia del primer siglo. Y el Espíritu Santo, que seguimos predicando de eso. ¡Hay el Espíritu, hay el Espíritu! Amado, eso fue la primera iglesia. Si así se inauguró, se supone que hoy la luz es mayor a seguir hablando de lo que seguía pasando en esa época. Pero esa primera iglesia, cuando... Y eso que tembló todo, dice, cayó el Espíritu y todo tembló y todo se sacudió. Y de repente se estancaron. Se quedaron en lo que ya sabían. Se quedaron en lo conocido. Se quedaron en el yo ya sé de qué se trata esto. Vení, vamos a sanar uno que camina, un paralítico lo sanamos, liberamos a otro, hacemos esto, 2 o 3 pases de magia y seguimos adelante. Y esa iglesia se había estancado. Entonces, ¿qué permitió Dios? La persecución. Para que se les rompa la cabeza. ¿Pero cómo? Si estábamos tranquilos, ¿qué pasa ahora? Y pasa que Dios necesita que se expandan y ustedes se quedaron metidos adentro de Jerusalén. Y yo dije Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y ustedes se quedaron en Jerusalén. Y cuando el Señor lo manda al apóstol Pedro y le dice, anda a la casa de Cornelio, lo mandan, después ustedes búsquenlo ahí en el libro de los Hechos. Cuando el Señor lo manda al apóstol Pedro, le dicen, Pedro mata y come, le baja un lienzo y le muestra. Y Pedro dice, no, yo no mataré cosa común o inmunda, yo no voy a tocar esto, no voy a tocar aquello. Pedro le estaba diciendo, no le voy a ir a predicar a los gentiles, porque son inmundos para nosotros. Y el Señor se deprimió. Dijo, ¿y ahora qué hago? Pedro no puede ir. A ver, Juan, no, Juan está en la misma. A ver, Felipe también. Tomás no me creyó, así que con este está todo mal. ¿Qué hago ahora? No, y bueno, ¿qué va a hacer? Se terminó el evangelio. No. Apareció uno que determinó ser flexible. Y ese era rígido, Levantó a Pablo. Conocedor de la ley, conocedor de todo. ¡Vamos, Pablo! Y terminó el evangelio para la iglesia primera. O sea que todo eso que nosotros decimos, la iglesia primitiva, 10 capítulos duró. De ahí en adelante arrancó el ministerio de Pablo. Y se la menciona la iglesia primitiva ahí, que después se juntan en el concilio de Jerusalén y charlan un ratito y resuelven 2 o 3 cosas. Que Pablo le fue a decir, ustedes están equivocados. O sea, está todo bien lo que ustedes me dicen, Son todos grosos, estuvieron con Jesús, la verdad que ustedes son unos capos, estuvieron ahí en los primeros momentos, estuvieron en el aposento alto, les cayó el espíritu, les cayó todo, pero la verdad son unos cuadrados bárbaros, porque yo lo vi al Señor y aprendí la gracia y ustedes siguen hablando de los milagros que hacía Jesús. Agarra a Pablo y dice, yo no me creo nada, ni nadie. Pero me parece que ustedes tendrían que salir del cuadradito mental en el que están. De repente vino Dios y sacudió todo. Apareció un loco que en vez de sanar ciegos, los dejaba ciegos. Les cambió. Apareció un loco que no le importaba ir preso, que no le importaba... ¿Saben por qué apareció el loco este? Porque el loco este, cuando Dios lo vio, ya lo conocía, dice, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí,
¿Sí? Cuando agrado Dios revelar a Jesucristo en mí, yo no consulté, no andé preguntando si es Dios, no es Dios, ¿será de Dios, no será de Dios? No, yo lo vi. Entonces yo no puedo dejar de decir lo que vi. Pero no es que solamente no dejó de decir lo que vio, porque él tenía las escrituras incorporadas. Entonces cuando él ve a Cristo, él sabía de lo que estaba hablando. Él no necesitaba una oración de alguien que lo envíe, no, él ya estaba enterado de que el que estaba ahí era el Señor, el que se le había presentado y el que se había impartido en él. Dios le cambió los papeles a la iglesia primera. Y yo estoy convencido que Dios le está cambiando los papeles a la iglesia actual. Es una iglesia que tiene que entender, la iglesia tiene que entender que Dios la está sacando de la mentalidad de templo, la está sacando de la mentalidad de campaña, la está sacando de la mentalidad de 3 o 4 cositas y con esto el evangelio lo sé. Amados, Dios está moviendo a la iglesia a un entendimiento superior de Cristo. Pablo vino a los Corintios y le dijo, ¿cómo andan? ¿Bien? Sí, todo bien. Es más, yo les voy a decir algo, los que recién están comenzando vienen con toda la cabeza fresca. No es que son unos cabezas frescas, digo, vienen con la cabeza fresca. Están flexibles, no te dejes contaminar por la religión, no te dejes contaminar por el entendimiento entenebrecido que provoca la religión. No te dejes fascinar, la religión es re fascinante, amado, es re fascinante, porque conecta con el alma no regenerada. ¿Para qué? Para dejarte estancado. Pero un alma que conoce a Cristo es imposible de gobernarla, es imposible de estancarla, es imposible de detenerla. Entonces, estamos en tiempos en los cuales Dios está cambiándole la mentalidad a la iglesia, la está sacando del entendimiento de lo que cree, para llevarla al entendimiento de lo que Él es. De lo que Él es. Si yo te digo, ¿tenés problema de hablar de Dios? El 90% de ustedes me van a decir que no tienen problema de hablar de Dios. Si yo te digo, ¿tenés problema con cumplir rituales? Orar, leer la Biblia cada tanto, venir acá. No tenés problema, no hay grandes problemas. Todo eso no tiene problema a las personas. Las personas no tienen problema en asistir a las congregaciones. El problema es, vuelvo a la pregunta, ¿qué pasa cuando llega la palabra a mi vida? ¿Qué pasa cuando...? Porque la palabra nunca va a venir a acomodarte lo que vos crees que tenés que tener acomodado. La palabra va a venir a desestructurar todo aquello que yo tengo acomodado. Por eso cuando recibo la palabra, ¿desde dónde la estoy recibiendo? Y lamentablemente solemos recibirla desde donde estoy acomodado. Desde donde yo tengo todos los parámetros. Entonces recibo una palabra, viene Dios con la palabra, viene Dios abriéndome el entendimiento, trayéndome luz para que yo empiece a vivir en la expansión de su palabra. ¿Y yo a dónde lo acomodo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y yo a dónde lo acomodo? Ay, no, estoy enojado. Viene la palabra a sacarte del enojo, a sacarte de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a sacarte de los 3 versículos bíblicos que te aprendiste de memoria. Viene la palabra a decirte, Dios no es un Dios que se estructura. Dios te está rompiendo la cabeza. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Qué pasa cuando llega la palabra? Y acá voy a meterme en tema. Porque si vamos a impactar ambientes hostiles con la palabra de Dios, no puedo impactar ambientes hostiles con lo que yo creo que es la palabra de Dios. Yo les hago una pregunta a todos los que están acá. Y no tienen que decir que sí, ni mover la cabeza, ni levantar la ceja, nada. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus dones? No, los dones y el llamado son irrevocables. No me importa. ¿Estás dispuesto a que se mueran tus dones? ¿Estás dispuesto a que Dios te saque
de esa zona de confort que es, no, yo voy a trabajar de gerente en una multinacional. ¿Estás dispuesto a que Dios te cambie la carrera que estás estudiando? ¿Estás dispuesto a saber, bueno, ¿sabes qué? Si todo lo que están diciendo que sí, les va a pasar a partir de hoy. Porque si eso no pasa, si yo no salgo de la zona de comodidad hoy, la palabra le deja lugar, la palabra se corre y le deja lugar a todo un sistema de tinieblas que me va a hacer creer que estoy esperando en Dios que Dios haga. Amado, el Evangelio no es un eterno esperando en Dios. El Evangelio es verdad, es potencia, es poder del Espíritu en mí y desde mí. Pasa que hemos metido el poder del Espíritu en ponerle la mano en la cabeza a alguno y que vuele 3 metros para atrás. Y no estoy renegando de eso porque yo lo he hecho y tengo testigos. Pero yo hacía eso y tenía una vida desordenada. Aquel que está allá, recibí. No me veía y volaba para atrás. Y yo creía que por eso Dios estaba conmigo. Sí, Dios estaba con él, no conmigo. A ver si nos creemos que porque hay sanidades, el que está haciendo las sanidades está en santidad. Dios se manifiesta por las personas, no se manifiesta por el que está delante. Mejor si está en santidad, debe estarlo. Tenemos que salir de todo ese sistema de creencias, de pensar, porque ¿saben a dónde nos lleva todo eso? A la fascinación, al engaño. Y a partir de ahí, ¿sabés qué empieza? La hermana mayor de estas dos, la manipulación. Con fascinación es fácil manipular. Eso es lo que estaba haciendo el brujo que dejó ciego Pablo. Y Pablo le dijo, vos que trastornás los caminos del Señor, ahora te quedas ciego. ¿Estás dispuesto a ese sueño que tenés a tirarlo a la basura? ¿Estás dispuesto a ese entendimiento profético que tenés de las cosas a tirarlo a la basura? ¿Estás dispuesto a tirar a la basura 20, 30, 40 años de evangelio? 25, 10, 15 años de Biblia. ¿Estás dispuesto a todas las canciones que te sabés de memoria y cómo ministrar a la gente y cómo que la gente se caiga mientras vos hablás a tirarlo? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a, yo sirvo al Señor? ¿Estás dispuesto a dejar de servir al Señor y que Dios te diga vas a estar en el banco de suplentes para siempre? Como los arqueros, ¿viste? Pobres los arqueros, el peor puesto en un equipo de fútbol es el arquero. Porque el arquero, si cambia el arquero, chau, el que se va perdió, no vuelve más. ¿Estás dispuesto a ser el arquero? Que lo que tenés que hacer es apoyar a tus compañeros que están en la cancha y nada más. Porque si tu respuesta a todo eso es sí, estás preparado para el Evangelio. Si tu respuesta es no, Dios va a trabajar en vos para que vos puedas quedar preparado para el Evangelio. Porque hoy cantábamos la verdad de Dios. Somos perfectos en Él. Nuestra alma ya ha sido perfeccionada por Dios, desde Dios. El problema es que esto tiene que ser un proceso de constante crecimiento. ¿Y cuándo se para el crecimiento? ¿Cuándo se para la madurez? Cuando yo digo, no, ya conozco de Dios. Ahí se detiene instantáneamente. Y esta palabra no es para los que vienen de hace mucho, es para los que vienen de hace mucho y para los que recién empiezan, porque yo los quiero advertir acerca de cómo opera el espíritu religioso. Toda la pasión que uno tiene por el Señor cuando recién comienza, el espíritu religioso la va a apagar metiendo justamente actitudes y acciones religiosas. Automáticamente. Y lo primero que va a hacer el espíritu religioso es hacernos creer que estamos en una posición ya como para, yo ya estoy para... Y el Señor viene y dice, recién estás haciendo las inferiores. No apures los procesos del Espíritu. No apuremos los procesos de Dios, porque después nos encontramos... El Señor fue claro. Ayer hablaba con alguien y le decía, ojo, el Señor fue claro. No se hagan maestros muchos de ustedes porque van a recibir mayor condenación. ¿Y por qué el Señor dice eso? Porque acá hay algo, amado.
Cuando el Evangelio es sustancia. ¿Y cuándo es sustancia? Cuando yo estoy viviendo lo que estoy predicando, lo que estoy hablando. La palabra vino a mí. ¿Qué pasó cuando llegó la palabra? La agarré y la empecé a implementar. Entonces, cuando estoy implementando la palabra se transforma en sustancia y ahí se manifiesta el poder de Dios. Ahora, cuando la palabra viene a mí y yo soy un... ¿Se puede decir bocón? Amén, digan. Y yo soy un bocón que lo único que hace es hablar, pero no la vive. ¿Y qué es vivir la palabra? Todo lo que la palabra dice de la palabra. Humildad, santidad, paz, benignidad, o sea, el fruto del Espíritu. Yo estoy viviendo eso, expreso sustancia, pero si no, lo que expreso es palabrería. Yo puedo enseñar lo que quiera, yo puedo enseñar cualquier cosa. El problema es que lo que enseñe sin haberlo vivido y sin estar viviéndolo, se me vuelve a manera de prueba, se me vuelve a manera de presión. Si yo la sustancia la tengo incorporada, la presión se come, la sustancia se come a la presión y penetra en el ambiente hostil. Pero si yo no tengo incorporada la palabra de Dios, actualizada, y no la estoy hoy viviendo, y simplemente soy un hablador, no hay problema. Pablo no tenía historia con los que predicaban de una manera o predicaban de otra, no tenía problema. El tema es que la palabra vuelve a probar si lo que yo dije es tan así en mi vida. No puedo enseñarle a todo el mundo. El tema es qué pasa conmigo. Y ahí es donde viene la potencia de todo lo creado del ambiente hostil. Y me dice, así que vos dijiste que... ¿Así que vos dijiste que el Señor es tu Señor? A ver. Así que ante la presentación del Evangelio, cuando Dios presenta el Evangelio, ¿saben qué propone? Salir de lo conocido. Dios nunca presenta el Evangelio para que vivamos en lo conocido. Ah, ya está, listo. A esto lo incorporo a lo que ya sé. No, este es otro piso. Ante la presentación del Evangelio, las personas suelen tomar dos posiciones. Solemos tomar dos posiciones las personas ante la presentación del Evangelio. La primera posición es la de boicotear el Evangelio que estoy oyendo. ¿Qué es boicotear? Atentar contra el Evangelio. Ante la propuesta de Dios de un traslado, de una expansión, de salir de la zona de confort y expandirme, todas las alarmas internas empiezan a sonar. Empiezan a querer boicotear esa palabra, a querer entorpecer, a querer detener, a querer frenar la expresión de esa palabra en mí. Empiezan a generar la potencia contraria para que la palabra no tenga la potencia que ya tiene, ¿sí? Empiezan a generar la antipotencia contra la palabra. Se empiezan a potenciar un montón de creencias en mi interior y en mi ser. Y si a eso le sumo que quizás tuve algún problema anterior, tuve alguna circunstancia anterior con la predicación del Evangelio y demás, bueno, todo eso se empieza a potenciar en el momento en el que el Evangelio se presenta. ¿Para qué? Para boicotearlo. Por eso, amados, a la tierra prometida, ¿la tienen el recuerdo? ¿Sí? Venimos hablando del tema. Entraron 2 de 1,5 millones. No entró ni el líder. Así que guarda los que están a cargo de los grupos. No entró ni el líder, no entró ni Moisés, entraron 2 de todos los demás. ¿Por qué? Por cuando vino Dios y dijo, cambia ahora la historia. Estaban en Egipto, después en el desierto y ahora van a estar en otro lugar, que es distinto al que ustedes conocen, porque ustedes no saben pelear. Y ahora yo les voy a enseñar a pelear. Yo les voy a enseñar a desalojar a los enemigos de la tierra. Y viene Dios,
les hace una propuesta que ya se las había hecho, les hace acordar, les presenta cómo se va a desarrollar eso, y ellos lo boicotearon. Boicotearon la palabra de Dios. Dijeron, no, son muy grandotes. No, nos van a devorar. Y aparecieron estos dos y dijeron, no, papá, los comemos como pan, si vamos en el nombre del Señor. De hecho, cuando van los espías a inspeccionar la tierra, que los esconden, la chica esta, Rahab, porque no es más ramera, ¿sí? ¿Viste? La Biblia, Rahab la ramera, y todos predicamos, Rahab la ramera, pobre, ya está santificada, está en el Señor, no es más. Y entonces esta chica Rahab les dice, nosotros los veíamos pasar, acuérdense lo que hablábamos el otro día, los veíamos pasar y temíamos, le teníamos miedo al Dios de ustedes. ¿Y ellos qué decían? No, no entramos porque tenemos miedo. ¿Y los de adentro qué decían? Le tenemos miedo a Dios. Pasa que el sistema de creencias que tenían ellos, el de esclavitud, que nunca lo abandonaron, le hacían tener miedo a la nueva propuesta de Dios, de entrar a una tierra que no conocían. Siempre las personas tendemos a quedarnos en el plano de lo conocido. Y nos agarra el miedo. Y no reconocemos que es miedo. ¿Sabés qué le ponemos al miedo? Versículos bíblicos. O, no, voy a esperar en el Señor. Pero es miedo. ¿Miedo a qué? A lo nuevo que Dios está proponiendo, que para Dios no es nuevo, pero para mí sí. Entonces, ante la propuesta del Evangelio, ante la propuesta de la palabra, hay boicot. Esa es la primera opción. ¿Cuál era la idea de Dios con Israel en su momento? Una vez que tienen conquistado Canaán, de acá exportamos al mundo el modelo Dios. ¿Cuál es la idea de Dios con nosotros? Una vez que el alma está bajo mi diseño, exportamos Cristo a las naciones de la tierra. Ahora, ¿qué le pasó a esta gente? Que Dios no nos permita que nos pase a nosotros. La esclavitud se los comió. La oscuridad de la esclavitud se los comió. No los derrotaron los enemigos, se autoderrotaron ellos mismos. Decidieron no ser lo que Dios dijo por el temor a salir de una zona de esclavitud. Y el temor a veces nos lleva a la arrogancia, nos lleva a poner excusas que terminan en arrogancia y nos ponemos en una posición de no, yo no voy a entrar. Amado, Dios te va a venir a traer, o te está trayendo, no te va a venir, ya está haciéndolo en su iglesia. Dios está hablándole a su iglesia para que, viste cómo operabas en otras maneras y quizás daba resultado, bueno, no va a dar más resultado. Cerré la posibilidad de que tengas resultados como antes. Y si alguien está viviendo lo que estoy diciendo, puede gritar amén si quiere. No es más. Pero antes me daba resultado. Ya no te va a dar más resultado. Porque cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Más cuando fui adulto, dejé las cosas de niña. Se le permite caminar por acá. Ahora, si te parás vos, quedás como un ridículo. En determinada etapa de nuestras vidas, está bien algunas cosas, pero de repente viene el Señor y dice, eso no va a resultar nunca más, no va a funcionar más. Porque te estoy llevando a otro nivel, te estoy llevando a otro entendimiento, te estoy llevando a otra madurez. Y ya lo que hacías como niño no lo podés hacer más en la etapa de madurez. Porque quiero decirte algo, a medida que caminamos en el Señor, el camino no se hace más amplio, se hace más angosto. Y no estoy hablando de ser santo, no, sí, la santidad es parte, pero ¿para qué sirve la santidad? Para pensar mejor. ¿Cuál es el fin de la santidad? Que pienses mejor, no que te hagas el santurrón por la calle, sino que pienses mejor. Ese es el fin de la santidad, tener más claros los pensamientos. Estar más claro para pensar y actuar conforme a lo que Dios me demanda. Entonces, el Señor nos está proponiendo
entender que está llevándonos a un nuevo nivel de madurez. Pero antes las cosas se me solucionaban de esta manera y ahora no. Y ahora no. Antes yo podía estar esperando que vengan las cosas de arriba. Y ahora Dios dice, es momento de gestión. Antes te di maná del cielo, ahora tenés que ir a ganarte la comida vos. ¿Y pero por qué? Porque estás en un proceso de madurez. ¿Cuántos vieron alguna vez una expedición de esas que, aunque sea, yo no creo que ninguno haya participado, y si participaste, mis respetos? Esas expediciones al Everest, al Monte Everest o a la Aconcagua, a esos lugares altos. En la base, cuando arrancan, salen como 200. Y van todos y empiezan a subir, y empiezan a subir, empiezan a subir, empiezan a subir. ¿Y cuántos llegan? Llega uno o dos y salen con unas mochilas y unas camperas bárbaras y llegan uno o dos con un tubito. ¿Por qué les digo esto? Porque a mayor madurez, más cosas tengo que dejar. Entonces, ¿quién es el más maduro? El que más cosas dejó. Y cuando hablo de cosas, hablo de acá. Cuando era niño, actuaba como niño, pensaba como niño. Pero cuando fui adulto, el problema, ¿sabes cuál es? Que las personas suelen decir, ya soy adulto, y tienen reacciones de niño. Lo mejor que te puede pasar es estar en el anonimato la mayor cantidad de tiempo posible. Porque esto me lo decía a mí un técnico de fútbol. Cuando llegues a primera, es tarde para prepararte. Porque ya estás expuesto. Entonces, aunque todavía no seas adulto, te tenés que comportar como adulto aunque no te guste. Porque ya empieza a haber personas que dependen de vos y hay cosas que ya no podés hacer. Amados, la propuesta del Evangelio es expansión. Nos lleva el Señor a una dimensión que no conocemos y en la cual Él gobierna, pero nosotros, por causa de su gobierno, estamos autorizados a pisar donde Dios nos envíe. Con el envío de Él y de la manera que Él nos envía, es una manera en la cual, donde nosotros pisamos, su luz resplandece. El tema es que no te vayas a un lugar hostil, como la selva, que quieras ir de noche con un fosforito a tratar de alumbrar ese lugar. Vengo a traer luz a la selva. Y aparece el león y te hace ¡oh! Digo, no. ¿Sabés cómo se puede ahuyentar un león? Sí, el león lo puedes ahuyentar con fuego en la selva, pero no con un fósforo. Como león rugiente está buscando a quien devorar. Sí, lo podemos ahuyentar, pero no con un fósforo. Nosotros se nos envía a un ambiente hostil con la luz de la palabra de verdad. Y esa luz se va actualizando y se va profundizando cada día más. Aferrarse a creencias acerca de Dios es parte del boicot que le hacemos a la palabra. Yo me aferro a lo que creo yo sobre Dios. ¿Alguna vez te aferraste a algo que vos creíste sobre Dios? ¿Qué hacen las creencias, las tradiciones? Invalidan la palabra de Dios. Jesús se lo dijo a los fariseos, amado, esto lo hemos hablado. Ustedes invalidan el poder de la palabra de Dios por vuestras tradiciones. A mí no me es gravoso, no me es un problema volver a repetir estas cosas, pero creo que todos las necesitamos. Invalidan el poder de la palabra de Dios por vuestras tradiciones, porque acá está Dios en la tierra y ustedes me siguen hablando de la ley. Se va Jesús y ellos seguían hablando del Jesús que se fue y había aparecido Cristo ya en la tierra. Y hoy es la iglesia. Por eso es necesario entender que Dios va actualizándose y nosotros con nuestras tradiciones lo terminamos boicoteando. El Evangelio, amados, promueve la madurez de los hijos, o sea, el aumento de Cristo, pero no promueve tradiciones.
El Evangelio no es para oírlo desde un lugar de comodidad y de confort. El Evangelio es para oírlo desde un lugar de donde Dios hoy me va a enviar. Y a veces no te va a enviar a predicar a Namibia. Les voy cambiando los países, así no se me estructura. Dios no te va a enviar a predicar a Namibia. Quizás Dios te está hablando para que le prediques un poquito más a tu alma. Y yo a la mía. Porque a veces mi alma me presenta una madurez que en los hechos yo no la tengo. Entonces viene Dios y dice, está todo bien con todo, está todo tu creencia, está todo lindo, el fundamento está, pero vamos a charlar de que le prediques a tu alma. Después le predicamos al resto, porque a la gente le predico yo, dice el Señor. A ver, vos no ganás a nadie. Yo una vez hablaba con alguien y decía, no, porque yo tengo en mi haber, ¿sí? En sus espaldas, tengo como 10.000 confesiones de fe. He salvado mucha gente. ¿Cuántas cruces fuiste, hermano? Amado, acá el que salvó fue Cristo. Acá no hay hombre que salve nombre. Y si tuviste la gracia de predicarle a alguien y ese aceptó la palabra de verdad, el único mérito que tenés es haber estado ahí. Pero si no estabas vos, ¿sabés qué dijo el Señor? Si ustedes no predican, predican las piedras, así que me da lo mismo. Si usó un burro para predicarle a Balaam, te va a usar a vos o a mí. Y esto no es en desprecio de nosotros, sino es nadie tenga más alto concepto de sí que el que tenga que tener. No, porque desde que yo le di la palabra, ¿sabés cómo cambió su vida? Que no fuiste vos, fuiste un canal transmisor. Esto es lo mismo con, ¿se pierde o no se pierde la salvación? ¿Y si no es tuya? Acá el que determina la salvación es Dios, ni vos ni yo. Pero ya me la dio. No te la dio. Te permite vivir en ella. Porque a Israel le dijo, ustedes vayan y tomen la tierra, ¿sí? Yo les doy la tierra, ustedes peleen que yo les hago ganar toda. Pero ojo, no se crean cuando estén en la tierra que la tienen porque ustedes son buenos. Se lo dijo el Señor, léanlo, está en Deuteronomio, en Éxodo, lo podés leer también en Levítico. No se crean que ustedes la tienen porque ustedes son especiales. Yo soy el especial y como ustedes eran el pueblo más débil de la tierra, yo los elegí a ustedes. ¿Para qué? Para avergonzar a todos los que se creen algo. El tema que ustedes no se crean algo, porque si ustedes se creen algo, de la misma tierra que estoy echando a esto, lo voy a echar a ustedes también. El Señor a Israel. Entonces, amados, la cuestión es entender que todo lo que es la vida en el Evangelio es de Dios y se nos presta la posibilidad de administrarla. Por eso somos salvos por gracia. Es un favor que Dios nos hizo, no algo que nos dio. Dios no nos dio la salvación. Él es la salvación y nos permite habitar en Cristo, que es la salvación. Cualquier cosa que nosotros queramos hacer para creernos a alguien que se pueda haber ganado la salvación, automáticamente nos hace aborrecibles a esa salvación. Pero acá estamos ante un plantel humilde, que entiende que la salvación no es de él y que la va a hacer producir porque lo enviaron a eso, a la tierra. Donde te muevas, su salvación se va a mover. Donde vos te manifiestes, su salvación se va a manifestar, porque es Él manifestándose. Y no dije mal cuando vos te manifiestes, no te va a manifestar para el otro, ¿sí? No. Porque la creación está esperando la manifestación de los hijos, pero manifestando al Padre. El Evangelio nos lleva a ir madurando, a que Cristo aumente en nosotros. Es un creer cada día con mayor exactitud. Yo te voy a decir algo, capaz que vos te creés que a tu papá y a tu mamá les creíste, o vos, nosotros los que somos padres, vamos al otro lado, los que somos padres,
Ay, cómo me mira, seguro que, ay, cómo me quiere, ya me identificó. No, no sabía ni quién sos. Cuando es bebé no sabe ni quién sos. 2 meses, 3 meses, ay, mirá, me está mirando, no te ve, alguien te lo tiene que decir. No te ve, los niños desarrollan después de los 3 meses más o menos y empiezan a ver borroso, o sea que no ven tampoco. Van identificando, a ver, esta voz yo la conozco de algún lado, pero no tienen el cerebro muy desarrollado. Obedece, obedece. ¿Cómo te obedece si no te conoce? 2 años, no me obedece. Y claro, porque recién te está conociendo. Y me está conociendo. Ya cuando tiene 15 es otra cosa, ¿sí? Ya conoce otras cosas a los 15. Pero, amados, no nos conocen. Nuestros hijos nos van conociendo a medida que van creciendo. Lo mismo es nosotros con el Señor. No te conozco. No lo conocéis, papá, no lo conozcas. Lo estás conociendo a medida que va aumentando Cristo en nosotros. Por eso, obedezca, obedezca. Es que a veces no sabe qué ni siquiera qué significa la O de obediencia. Pero sí hay un entendimiento en el que podemos ser intencionales. Es, Señor, no te conozco, pero te quiero conocer cada día más. Quiero conocerte cada día. Es la oración del apóstol Pablo. Yo no entiendo cómo hay personas que pueden decir, yo a Dios lo conozco. Cuando el apóstol Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que sea perfecto, pero una cosa hago, prosigo a la meta, a ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. Y después lo vuelve a decir. Y nosotros, no, yo al Señor lo conozco. ¿Cuántos años tiene la iglesia? 20, 15, 10. Conocimiento de Cristo es lo que demando, dice el Señor. Misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. No te sacrifiques tanto. Necesito que me conozcas, dice el Señor. ¿Y sabe que se lo estaba diciendo a un pueblo que se había puesto a hacer sacrificios todos los días para zafar de los pecados? Y el Señor le dice, ¿no entendés que cuanto más me conozcas, más te vas a santificar? Porque mi santidad se va a reflejar y vos vas a querer eso. No se trata de que te pongas a obedecer porque se te ocurre obedecer. Se trata de que me conozcas. Ocurre que esta oración se hace con cuentagotas porque tenemos un entendimiento tan entenebrecido por la religión que creemos que lo vamos conociendo, cuando en realidad Dios dice, necesito que me conozcas, porque si me conocieras no estarías actuando de la manera que actuás. Si me conocieras no estarías con las preocupaciones que hoy tenés. Si me conocieras no tendrías hoy la intencionalidad hacia determinadas cosas que no tendrías que tener por la madurez que hoy yo digo que tenés. Conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor está llamando a la iglesia a conocerlo. No, pero yo ya lo conocí cuando estuve ahí en la campaña, el Señor me oró, me puso la mano en la cabeza el pastor, me dijo que yo iba a ser un profeta de las naciones de la tierra. El Señor le dice a Israel, ustedes tuvieron experiencia, pero no me conocen. Porque si me conocieran, no tendrían miedo de entrar a la tierra. Si me conocieran, sabrían que yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si yo te envío, anda. Si yo te envío a evangelizar tu alma, evangelízala. Si yo te envío a predicarle a tu alma de mí, predícale. Porque va tu intención, y con tu intención va el poder de mi espíritu. Y tu alma va a ser transformada en lo que yo ya dije que es. El alma gobernada por Cristo. Y ahí vamos siendo transformados en lo que Dios habló, en iglesia. Porque ya no vamos a ir a la iglesia, ya vamos a hacer iglesia. Y nos vamos a reunir con todas las iglesias para darle culto al Padre. Pero un culto que tenga un sacrificio agradable a Dios. No que cuando cantemos las canciones, las cantemos porque hay que rellenar o esperar hasta que llegue el predicador. Sino que vamos a estar haciendo culto y cada canción, cada entendimiento, cada canción la vamos a entender y la vamos a interpretar desde ser iglesia.
Decile a alguno si querés, bienvenido, sos iglesia. A medida que maduramos, vamos a ir creyendo con mayor exactitud. Y al creer con más exactitud, vamos a obedecer con más exactitud. Y qué bueno cuando los hijos obedecen a los padres. ¿Dónde gobierna la paz? Donde hay una casa en la cual los hijos obedecen a los padres. Hay alguna escaramuza de desobediencia, pero el combo general, el general de todo, el general no la madre o el padre, sino el general en esa casa, hay paz, porque los hijos obedecen a los padres, pero hay paz en todos, no solo en los padres porque los hijos no molestan, sino hay paz en todos, porque los hijos entendieron que los padres les piden obediencia y los hijos se sienten amados por esa demanda de obediencia. Cuando Dios demanda obediencia para que te sientas amado, no condenado. Cuando hay paz, cuando entramos en el reposo del Señor, cuando vivimos en el reposo del Señor, cuando entiendo que la obediencia no es por amor, Él me está amando cuando me pide obediencia. Y ahí hay paz, y hay gozo, y me gozo en obedecer. Si no, es inentendible lo que hizo Jesús. No se puede entender lo que hizo el Señor. Pero Él tenía gozo al obedecer al Padre. Por eso, iglesia amada, se trata de tener un creer mejor, un creer mayor. Y la manera de creer mayor es entendiendo que Dios nos está convocando a un conocimiento mayor de Él. Pero para eso tengo que desestructurar toda mi mente de a lo que está estructurada. No sé a dónde está estructurada. Capaz que vos decís, no, pero yo no tengo tanta estructura. Ahí está la estructura. ¿Cuáles son las manifestaciones del boicot? ¿Querés saberlas? Vamos a pasar lista. Nadie diga presente, ¿sí? Negación, ¿sí? Negación. No, yo no tengo nada que cambiar. Yo no tengo nada que modificar. El equivocado es el que me lo está diciendo. Todos están contra mí. Tiene algo conmigo, por eso predica estas cosas. Acá no lo dijo nadie, eso, no. No, porque está diciendo por lo que pasó hace 2 años, entonces ahora lo dice. Te voy a decir 2 cosas. Primero, los que me conocen saben que si tengo algo que decir, ya lo sabrías. Y segundo, mirá que vamos a estar preparando la prédica para vos. Si no sabemos si vas a venir o no vas a venir. Ni la lista respetamos. A veces se anotan ahí en la lista y no vienen. Y ahí vamos a estar preparando. Ahora quiero decirte que el Espíritu sí estaba preparando. Pero es más fácil. Vos fijate lo que hace el espíritu del siglo, ¿no? ¿Viste alguna vez discusión entre políticos? Debes haber visto a mansalva. ¿Qué es lo que hace un político cuando el otro le dice la verdad, pero la sintió? ¿Pero qué hace? Agarra la verdad, pero dice, yo le tengo que contestar. Es un mecanismo que usan ellos. ¿Sabés lo que hace? Y vos que estuviste con tal político aquella vez, que estuviste con tal. Claro, lo desacredita a él. No está diciendo, estás equivocado. No, está diciendo, lo desacredita a la persona. Así opera el espíritu del siglo, así opera la naturaleza del hombre cuando es confrontado con la palabra y empieza a hacer boicot, negación y descalificación del que está trayendo la palabra. Porque es más fácil descalificar a ese, porque creemos que al descalificar a ese, la palabra ya no es para mí. Y esto es como bloquear a alguien en Facebook y creer que no te lo vas a encontrar por la calle. Lo segundo, que voy a pasar lista de otro lugar. Quejas y enojos. El boicot opera con queja y enojo. El desprecio a la palabra no es para mí, opera con queja y enojo. ¿Te tengo que describir queja y enojo?
Queja y enojo. Otra manera, con miedos irracionales. Y esto no es de nosotros, no es de nosotros. Así operó la humanidad siempre. Queja, enojo, desacreditación, negación, miedos irracionales. No, me están enviando a hacer algo que yo tengo miedo. Nunca lo hice. Tranquilo, yo te envío, dice el Señor. Y si yo te envío, andá y hacelo. Porque lo único que necesito, también es parte de... ¿Sabés de dónde salen los miedos irracionales? De creernos demasiado importantes. Porque Dios dice, yo te envío, pero vos sos un envase del envío. Sos importante porque mi hijo habita en vos. Hay un diseño que yo tengo que no lo quiero perder. Entonces sos importante desde ese lugar. Pero cuando vos creés que está yendo vos, o que te estás manifestando vos, ahí es donde empiezan los miedos, porque todo este sistema te va a asustar. Porque el sistema respeta a Cristo, no a nosotros. Nosotros sin Cristo estamos destinados a ser pisoteados. Como todo el mundo es pisoteado. Todo el mundo está siendo pisoteado por la política, la religión y la economía mundial. Pero no es así entre los hijos. Los hijos no pueden ser pisoteados. A los hijos no tiene por qué afectarlos la inflación. Yo quiero decirte algo. Si vos sos entendido y obedeces a la palabra de Dios, la inflación que hay en este país no te tiene por qué afectar, ni en este ni en ningún país. Tu dinero, no te estoy diciendo, te va a entrar más plata, tu dinero va a rendir el doble, el triple o el cuádruple. Pero necesito entender lo que estoy haciendo. Cuando soy iglesia, no te estoy tirando una profecía para que vaya la profecía. No. Cuando soy iglesia, y ser iglesia implica ser en todo iglesia. A mí, los avatares del sistema no me van a afectar. Otra manifestación ante el boicot es la murmuración. Y la murmuración no es, hermanito, hablando mal de mí, porque la verdad que eso ya estoy curado de espanto. La murmuración no tiene que ver con dos hermanos hablando mal de lo mal que se vistió el pastor o de qué feo le quedaba o qué lindo el gorro a Lucas. O sea, la murmuración, ¿no? ¿Qué hacía Lucas con un gorro adentro si hay calefacción? O sea, la murmuración dispara para cualquier lado. ¿Qué estaba tapando? Seguro se hizo un tatuaje en la cabeza y lo estaba tapando para que no lo vea el pastor, porque es el sobrino. O sea, se tatuó el 666, es un delincuente. ¿Y quién se cree que es Ridao con esa gorrita negra? O sea, y Leo se deja la barba para parecerse a Fidel Castro, seguro que es comunista. O sea, amado, esa es la murmuración. Esa es la murmuración, pero esa es la murmuración, el nivel más estúpido de murmuración. ¿Sí? ¿Vos querés saber cuál es la murmuración madura? El que te ata al otro y complotás en contra del propósito eterno. Para boicotear la palabra. Ahí está el problema. Porque la murmuración nos deja atados a alguien. Nos deja atados a alguien. Por eso, no te estoy diciendo no murmuré contra el pastor, contra el ungido de Jehová. Mirá al que tenés al lado y decís, vos también sos ungido. Y si yo murmuro, capaz que perturbo que esa unción haga lo que tiene que hacer en la tierra. Por eso, la murmuración tiene un entrenamiento, ¿sí? Está el nivel estúpido, que es el que manifesté recién, y después va subiendo, ¿sí? Hasta que le comes la cabeza a alguien, en contra de alguien, y ese alguien es la ayuda que Dios puso en la tierra para que el otro salga a un lugar de libertad, y vos lo estás deteniendo, hablando lo que no hay que hablar sobre esa persona. Entonces le estás generando un concepto y ese concepto lo hace actuar en consecuencia. Entonces viene el otro que no sabe nada, viene Lucas. Sergio y yo estuvimos hablando de Lucas y de lo pésimo que es la palabra que tiene Lucas y que las cosas que hace Lucas.
Y viene Lucas, hola, ¿cómo andas? Vos sos un... Salí de acá, hereje. ¿Por qué? Porque le empezamos a generar un concepto al otro. La murmuración que genera un concepto, cuidado. Porque puede detener el fluir de la palabra de Dios y vos estar y yo oponiéndonos al propósito eterno. Porque acá el problema no es con alguien, es con Él, con la palabra de verdad. Como no hay murmuradores, lo puedo decir abiertamente acá. Lo otro que empieza a generar es el individualismo y el abandono. La persona que cae en el boicot se hace individualista, piensa solo en él y termina abandonando todo lo que Dios le dio para que lleve a la práctica. Decí conmigo, pero ahora van a hablar de nosotros, decile a alguno, ahora van a hablar de nosotros. Es tal que cuando viene la palabra de verdad boicotea, pero ahora vamos a hablar de la iglesia, vamos a hablar de abundante gracia, vamos a hablar de todos los que están acá y los que están ahí en internet. Está la otra actitud ante la palabra, se es intencional a favor de ella. Hay una intención de que la palabra llegue a donde Dios habló que tiene que llegar. La persona que es intencional con la palabra, que dice, la palabra es verdad, es la verdad, yo no voy a dejar a mi alma que me engañe, no voy a boicotear la palabra, alma te calla. Hay una manera de evangelizar el alma, ¿sabes cuál es? Callate, alma. Después viene todo lo demás, pero una vez que le hiciste callar, ahí viene todo lo demás. Y la persona que es intencional, que le cuesta, que le es difícil, que pasa por situaciones, que dice, no lo voy a lograr, pero lo voy a encarar igual. Esa persona sube de nivel. Me cuesta, no sabés lo que me cuesta, pero estoy dispuesto a obedecer aunque no entienda nada de la obediencia que me piden. Estoy dispuesto a que la palabra sea una realidad aunque me cueste la vida. Y a veces costarte la vida no es que te van a pegar un tiro en la frente. Amado, hay gente que no tiene problema en que le peguen un tiro en la frente, pero que le pedí que cambie una conducta y se terminó. La cruz es obediencia y verdad. Obediencia y verdad, eso es la cruz. ¿Qué es la cruz? Hacer lo que no tengo ganas de hacer, pero sé que me conviene hacerlo. Por eso la cruz es obediencia. La cruz es obediencia al Padre. La persona que a pesar de todo obedece, pasa a otra etapa de madurez. Algunos son medio cabezones, como yo. Pero el Señor sabe que puede contar con ese cabezón porque cuando le quiebra la estructura que tiene en la cabeza, ese automáticamente dice, sí, amén, y hace lo que hay que hacer. Y yo quiero decirte algo, si hasta ayer estuviste en una posición errada y equivocada, ayer no existe más. Una vez que hubo arrepentimiento y verdad, habrá consecuencias que solucionar, ¿sí? Cada uno solucionará las consecuencias que tenga que solucionar, pero desde el lado de Dios se terminó. Oh, Señor, con lo que hice, con lo que yo era, con lo que yo fui, con lo que le hice a tal. No, mira, lo que hiciste anda a solucionarlo, pero para Dios ya no está. Hay cosas en la vida que hay que solucionar y otras, bueno, se irán restaurando a medida que vamos caminando. Pero, amado, para Dios se terminó el día que vos te arrepentiste. Que Él te trajo la propuesta de arrepentimiento y se terminó. Y ahí se abre nuevamente el camino hacia donde Él habló. Porque a veces estamos dando vueltas en ese círculo de ¿me habrá perdonado? ¿No me habrá perdonado? Mira, yo te voy a decir algo, Dios ni se enteró ya de que estás dando vuelta en si Dios te perdonó o no te perdonó. No ofendan al Señor. Es que Dios se va a ofender. Si Dios se ofende, no es Dios, hermano. ¿Cómo se va a ofender Dios? Dios es inofendible. Dios no se puede ofender. Él decidió dejar de ofenderse. En la cruz resolvió todos sus problemas el Señor. Por la obediencia del Hijo. Hay una frase que yo tengo que es muy controversial, pero que es la realidad de lo que pasó en la cruz. Amado, Dios no te debe nada.
pero por causa del sacrificio de Cristo, vos tampoco le debés nada a Dios. Y cada vez que nosotros nos arrepentimos, eso se hace operativo en nuestra vida. Y ahí viene Dios y dice, ¿de qué pecado me estás hablando? Charlemos de cómo caminar en esta nueva etapa, porque se te desestructuraron las maneras de pensar a partir de estar arrepentido. Ahora, esto no es, bueno, ya está, no, porque quizás hay que restaurar algo que pude haber hecho en contra de algo o de alguien. Me robé un banco, ay, pero Dios me perdonó. Sí, pero andá a devolver la guita. Claro. Ay, voy a disfrutar la fortuna. No, andá a devolver. Me robé un auto, me hago corredor de Fórmula 1. No. Golpea la puerta, devolvé. Y hay cosas que las trabajaremos como iglesia, porque hay arrepentimientos que mejor no andar hablando de lo que hiciste. Porque le llevas tu pecado al otro. ¿Estamos claros? ¿Sí? No, todo tiene que salir a la luz, todo, hable todo, cuente todo. No, porque por contar todo, capaz que Dios se queda sin su expresión en la tierra. Porque el que te está oyendo te agarra y te hace picadillo de carne. Entonces hay cosas que nos las vamos a llevar a la tumba y esa será la consecuencia de cosas que pudimos haber hecho mal en el momento que no tendríamos que haberlas hecho. Pero las que se puedan solucionar, las vamos a solucionar. ¿Estamos claros, no? Qué bueno que no tenga que explicar mucho este tipo de... El que es intencional entiende que es parte del diseño fundamental de Dios en la tierra, que es su iglesia. Soy una piedra viva en la edificación de la iglesia de Dios. Es una piedra que está en aumento. Para que vos y yo nos demos una idea. Supongamos que ahí no está esta pared y Dios pone una piedra viva ahí. Está la piedra viva en la edificación de la iglesia, ¿me siguen? Pero es una piedrita así. Mientras la piedrita siga en estado de piedrita, todo ese lugar que Dios ya dijo que es una pared, nosotros estamos viendo una pared porque estamos desde la óptica de Dios. Pero desde el hecho real hay una piedrita. ¿Me siguen en el razonamiento? ¿Sí? No hay, en la pared está, tengan paz, está de verdad. Pero hay una piedrita, pero el diseño de Dios dice es una pared, pero hay una piedrita. Si la piedrita no empieza a ser pared, y es una piedra viva, por eso va madurando y va creciendo, si la piedrita no es pared, esa área está descubierta y la iglesia no puede avanzar. Por eso somos piedras vivas, para seguirnos expandiendo y a medida que maduramos aumenta Cristo en nosotros. Esa es la madurez de los hijos. Cristo aumentando en el alma de los hijos. Y eso va haciendo que la iglesia va teniendo una estructura cada vez más preponderante en la tierra. Yo me tengo que ver con ese diseño, porque eso es lo que soy. Y esto no es para, bueno, hoy tengo 15, 14 años, ya habrá tiempo. No, hoy, si vos estás escuchando hoy esta palabra, hoy me tengo que hacer el entendido, la idea de lo que soy. ¿Y cuál es el fin de la iglesia? Expandir la gloria de Dios en la tierra. Ante la gloria del hombre. ¿Cuál es el ambiente hostil? La gloria del hombre. El hombre siendo hombre y cada día más hombre. Por eso, ¿cuál es una de las cosas que mete en la iglesia el espíritu del siglo? Ustedes y yo tenemos que saber algo. Todo lo que no solucionamos nosotros lo metemos adentro de la congregación. Pero no va a entrar a la iglesia, va a entrar a la congregación. Si nosotros somos personas que generamos división afuera, generamos murmuración, generamos engaños, lo que generemos afuera, es lo que estamos haciendo entrar. Y cuando yo lo entro, lo promuevo adentro de la congregación. Entonces Dios viene y dice, mira, esto lo tenemos que trabajar, hay que evangelizar tu alma para que esto no perturbe a la congregación y de esa manera no se detenga la edificación de la iglesia. De eso se trata. Por eso Pablo le dijo a los corintios, si ustedes siguen en la postura que tienen, andan como simples hombres.
Dios los diseñó para hacer la gloria de Él en la tierra, para que la divinidad de Dios se manifieste, para que su vida se manifieste. Pero si ustedes andan en celo, contiendas, envidia, disensiones, y Pablo se los hace clarito, ¿no andan como hombres? ¿Como simples mortales? ¿Qué le está diciendo? Ustedes se creen iglesia, pero son una simple congregación. Nosotros estamos siendo trasladados para vivir, amados, sin conformarnos a lo que este sistema está proponiendo. Este sistema propone personas chatas, que se queden donde están, que cuanto menos se vean, mejor. Pisoteadas, manipuladas y manipulables. Personas que no tengan la posibilidad de ser lo que Dios ya habló que son. Personas que terminen generando, en lugar de expansión, boicot a la expresión de Cristo en la tierra. La pregunta que yo me hago es de qué lado de la historia vamos a estar como iglesia. De los que son absorbidos por el sistema, salieron del sistema. ¿Qué le pasó a Israel? Salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus mentes. Entonces Egipto siempre los tuvo esclavos. O vamos a ser personas que vamos a determinar, permitir a Dios que nos absorba hasta donde más podamos ser absorbidos y que su espíritu gobierne en todo lugar donde haya un hijo de Dios en la tierra. Es una muy buena pregunta para hacernos, porque Dios nos llamó a hacer una expansión constante de Él acá. Ya se terminó todo, no necesitamos nada, pero acá Dios nos convocó a hacer su expansión. Yo celebro que ustedes estén hoy acá y estar yo acá, expuestos a la palabra, expuestos a la verdad, expuestos a la vida, expuestos a lo que Dios le está proponiendo a sus hijos como iglesia. Porque si bien está la posibilidad siempre, yo puedo ver en sus rostros, amados, la necesidad de que esto ocurra. Y yo creo que Dios nos está cambiando una pregunta o una expresión. Dios nos está trasladando, y yo lo veo porque converso con ustedes, converso con muchas personas. Dios nos está trasladando desde lo que yo necesito de Dios al Señor, ¿qué necesitas de mí? Yo sé que Dios nos está trasladando una muy buena oración. Señor, ¿qué necesitas de mí? Mirá, de vos nada, pero sí de que vos entiendas que la iglesia, o sea, mi iglesia, Dios dice, yo de vos no necesito nada acá arriba en el cielo, pero mi iglesia, que es mi expresión en la tierra, sí te necesita a vos. Y ahí empezamos a cambiar el parámetro mental que tenemos. No, yo sirvo al Señor, no sirvo al hombre. No, obviamente no sirvamos a los hombres. Y a medida que vamos trabajando en la edificación de su iglesia, estamos sirviendo a Dios. Pero nosotros ministramos a Dios, pero servimos a las personas. Nosotros tenemos que presentarnos como servidores de las personas. Y cuando hablo de persona, me refiero a ese vecino que te pone la música fuerte y no te deja dormir de noche. Nosotros venimos a la tierra a servir a una generación. Y sirviendo a la generación, servimos a Dios. Quiero decirte algo, esa circunstancia difícil que estás atravesando, que atravesaste, va a redundar en beneficio de alguien. Alguien se va a ver beneficiado por cómo vos te mantuviste. Mira, hay dos posiciones, dos posibilidades pueden ocurrir. Que Dios te solucione esa situación y vos acompañes en la libertad de alguien explicándole cómo Dios te sacó, o que Dios te mantenga ahí. Vos no salgas de esa cárcel, pero por causa de tu fortaleza interior,
vos vas a predicarle el Evangelio a alguien. Esa es la vida que Dios nos propone, amados. Esa es la vida que Dios nos propone. Hay una fortaleza interna que se está formando. Está formando Cristo. Se está formando. ¿Sabes por qué no saliste corriendo todavía? No de hoy, ¿eh? Porque se está formando Cristo. ¿Sabes por qué volviste cuando saliste corriendo? Porque se está formando Cristo. ¿Sabes por qué no te vas? Porque se está formando Cristo. Yo quiero decir algo. Tanto el que se fue y volvió, como el que se quedó, como el que tiene ganas de irse pero se queda igual, para Dios es lo mismo. No hay ventajas. No, pero dijo el hijo mayor del padre amoroso, pero yo estuve siempre acá. Y este se dilapidó los bienes. Ajá, sí, hijo, ya sé si yo te veía todos los días, ya sé que siempre estuviste acá conmigo. Y todo lo que tengo es tuyo. Pero este que volvió, ¿cómo no me voy a alegrar con este que volvió? Le quiero hacer ver que a lo sumo tuvo una pérdida financiera, porque se gastó la herencia. Va a tener que trabajar ahora para que esa herencia vuelva a ser dinero, ¿sí? Va a tener que laburar. Vos ya tenés la herencia, este ya se la gastó. Pero yo le quiero mostrar que lo que perdió fue material, pero nunca perdió la autoridad delante mío. Nunca dejó de ser quien era para mí, dice el Señor. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Y ahora tiene que obedecer. Porque para Dios no hay escalafones. Hay uno que venía hace 20 años y este que vino ahora. No importa, Dios no tiene escalafones. Y vas a ver personas que van a empezar a salir desde mismo de ustedes. Y vos vas a decir, ¿este está ahora en un liderazgo? Sí. ¿Qué va a hacer el alma? No, porque no le corresponde. Seguro que porque ofrenda. Seguro que porque es amigo del pastor. Seguro que porque le compró los caramelos que le gustan. Amado, dejemos de evangelizar el alma. Disfrutemos de los hermanos, disfrutemos del Evangelio. El Evangelio es disfrute en el Señor. Pero disfrutemos. Mira a tu hermano, uno por ahí. No te voy a pedir que le digas nada. Pero vos ponete a pensar, ¿qué sería de vos si no habría un hermano al lado tuyo que cuando la pases mal va a estar ahí? ¿Sabés lo que te va a pasar cuando sos iglesia de verdad? Que el que menos te pensás es el primero que te va a sacar de donde estás. Porque todos creemos que el que me va a ayudar es el pastor. Pastor tiene la posta. Pues están los otros. Eso es los que son intencionales. Los que boicotean, el pastor no sabe nada. Pues están los dos, ¿viste? Por eso si alguien quiere ser pastor, nunca te preparé para las críticas. Yo, ¿saben qué? Para las críticas no me preparo porque eso lo absorbe el Señor. Acá, ¿cuántos quieren una palabra? Porque todos van a ser líderes, expuestos de una u otra manera. O lo sos de tu casa, o lo sos en la congregación, o lo sos en la vida. ¿Querés una palabra para transformar, para evangelizar tu alma? No te prepares para las críticas, prepárate para los elogios. Prepárate para los elogios. Porque cuando te digan, qué bien predicaste, mejor que el pastor. Porque cuando te digan, ni el pastor me dio la palabra que vos me diste. Cuando vengan los aplausos, ahí es donde se ve la fortaleza que tengo en el Señor. Porque para las críticas, y bueno, ¿qué va a ser? Y bueno, una mancha más al tigre y seguimos todo. El tema es el elogio. ¿Y sabés lo que a Dios no le interesa tanto el problema que tenemos nosotros? A Él lo que le interesa es que Cristo sea formado para que gobernemos sobre el problema. ¿Y sabés cuál es el problema que esta generación tiene?
es esa arrogancia de por creer que algo sabe o algo hizo, ya es. Prepárate, Señor, prepárame para el elogio. Porque ¿qué dice la Escritura, amados? El que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Acá no es andar un pobrecito, Señor, yo soy una porquería, ¿no? Porque para Dios no sos una porquería. Para Dios sos un diseño de Él. Y si vos decís que sos una porquería, estás en contra de lo que Él habló, que sos un diseño divino. Sos un diseño de Dios en la tierra. Queda lindo decir soy una porquería, porque nos hace como más humilde, al contrario, te está haciendo más arrogante. Porque eso se llama falsa humildad. Pero tampoco decir yo soy Él. No, no, Señor, quiero tener el justo concepto de mí que vos dijiste que tengo. Soy tu diseño de manifestación en la tierra. Un día vas a ser barro y otro día vas a ser vasija. Y cuando a Dios se le ocurra que esa vasija está para otra cosa, la vuelve a hacer barro y la vuelve a hacer. Eso, el ejemplo que da Pablo acerca del alfarero no es para que vos te sientas una porquería, es para que sepa que Dios te va a deshacer todas las veces que sea necesario para que seas lo que Él dijo. Y a medida que deshace, maduro. Cuando soy barro, quiero decirte algo, cuando es tiempo de ser barro, sé barro, amado. No seas vasija. ¿Qué hace una vasija? Llevaba aceite, llevaba agua. El problema es cuando el barro se cree vasija. Por eso el Señor le dice, ¿acaso le dirás tú, pedazos de barro, lo que puede hacer el alfarero? Lo que tiene que hacer el alfarero. ¿Qué le estaba diciendo el pedazo de barro? A mí me corresponde ser vasija. Y viene Dios y dice, sos barro. ¿Por qué? Porque yo dije que sos moldeable. No te pongas rígido. Pero yo te voy a tener que hacer barro las veces que sea necesario. Y vas a hacer barro por obediencia o por quebrantamiento. Pero yo ya te elegí para que seas la vasija que diseñé. Pero si es por obediencia, mejor, porque es más rápido. Ahora, si es por quebrantamiento, bueno, va a haber pérdida. Pero vas a hacer lo que Dios dijo, amado, vos estás sellado por la palabra de verdad. Todo lo que quieras retrasar es un problema tuyo, Dios ya habló. Vas a hacer, Señor. Pero toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Vos ya fuiste marcado. Ahora, o a los 90, 95, 114 años, vas a confesar. El tema es que a esa edad lo que te quede por hacer, ¿qué te queda por hacer? ¿Cuánta fuerza vas a tener? Tenés una fuerza operativa, una fuerza que te da la vida, lo cronológico, ¿sí? El tiempo, la edad que vos tenés hoy. Aprovechala para vivir todo lo que Dios dijo que tenés que vivir. No desaproveches tu vida innecesariamente, porque Dios ya habló. Esta vasija va a penetrar ambientes hostiles. El tema ¿cuándo? Es cuestión de tiempo, pero vos lo vas a lograr porque Él ya lo habló.